Gloria a Dios. Vamos a buscar en Génesis capítulo 16, versículo 1. Génesis 16, 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Gracias, Señor, te damos por este momento. Hoy entregamos este momento para que tú te muevas, Señor, que nos hables conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Bueno, este pasaje nos narra un momento histórico porque cambió literalmente el rumbo de la humanidad. Eh, es un momento crucial en cuanto al desarrollo del plan de Dios para Abraham, para el pueblo de Israel, todo lo que el Señor había planeado, esa descendencia prometida de parte de Dios para Abraham. Aquí podemos sacar varias conclusiones. Una de ellas, pues que Sarai estaba en un conflicto interno en cuanto a la fe. Ella no le veía pies ni cabeza a la promesa que Dios le había dado. Incluso no se sentía parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham, pero también a ella. También vemos cómo Abraham accede a una petición de su esposa, similar a lo que ocurre con Adán y Eva, cuando el hombre se doblega a la voluntad de la esposa. Pero el Señor colocaba en mi corazón hablar de un tema en específico, y es la soberanía de Dios en lo que a nosotros nos ocurre. Aquí Sarai está prácticamente aceptando que es Dios el que no le ha dado la posibilidad de tener un proceso de maternidad, ¿sí? Y ella, al aceptar esto, pues queda prácticamente desnuda en cuanto a su situación, a su postura frente a eso, ¿sí? Mire que a veces la gente tiene conflicto con aceptar si algo viene o no viene de Dios, ¿sí? En el caso de ella, ella sabía que esto no venía, que esto, perdón, venía de parte de Dios. Ella sabe que esa realidad de la esterilidad es voluntad de Dios y es controlada por Dios, que es el mismo Señor el que ha cerrado ese camino, esa posibilidad. Y bueno, aquí vemos que ella, en su intento por cumplir esa voluntad de Dios, que también era el anhelo del corazón de ellos, empieza a mover ciertos factores a favor de esa promesa. ¿Sí? Entonces, aquí la palabra nos hace reflexionar acerca de cómo el hombre se relaciona con la soberanía de Dios, es decir, con las voluntades que el Señor va a tener a lo largo de la humanidad, de la existencia personal, de todo lo que permite, inclusive en la actualidad, ¿sí o no? Que uno a veces se queja de lo que pasa en el mundo, o sea, uno piensa, o sea, a uno le genera conflicto pensar hasta qué parte todo este desorden o todas estas situaciones que uno mira a diario son voluntad del Señor. Aquí la palabra nos acentúa eso ya como una realidad. Sarai tenía, y los judíos en general tienen esto claro, ¿sí? Esa soberanía y esa posibilidad de Dios de entrometerse, por así decirlo, en todos los aspectos de la vida humana. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que uno, como creyente y como persona que intenta seguir a Jesús, al Señor, se va a encontrar con las voluntades de Dios, que en ocasiones no son fáciles de entender, que no son fáciles de digerir, que a veces
parece que estuvieran incluso en contra de la palabra misma, de la misma promesa de Dios. Y el punto aquí es cómo el hombre se desarrolla con esa voluntad de Dios, ¿sí? La persona que no logra superar, por decir de alguna manera, estos aspectos, sea que los entienda o no los entienda, porque aquí no importa casi que nada si usted entiende o no entiende la voluntad de Dios, lo que importa es si usted sigue confiando en el plan del Señor a pesar de todo lo que ve y de todo lo que va a escuchar y de todo lo que su razonamiento le va a dictar. Inclusive hemos enseñado, en ocasiones el Señor no te va a explicar las razones por las que hace las cosas, a veces en el tiempo las da a entender, ¿sí? Pero no siempre. O sea, el Señor tiene motivos que por ser Él Dios, no tiene por qué poner al conocimiento de nosotros, los seres humanos. Lo mismo pasa con la palabra. Cuando uno lee la palabra, a veces le surgen preguntas, ¿sí? De cómo era, que por qué fue así, por qué el Señor permitió ciertas cosas. Esos aspectos, algunos los sabremos, aquí en la tierra muy pocos, en la eternidad sabremos algunos que el Señor permita que se sepan, pero habrán otros aspectos que son de la voluntad de Dios. Por eso hay un pasaje en Isaías que habla acerca de eso. Dice que Él hará todo lo que Él quiere. Mire cómo dice Isaías 46:9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, nos da a entender, Él ya tenía conocimiento de todas las cosas. Aún la misma caída de Adán y Eva ya estaba en el plano del Señor. Parece que hubiera sido un error, ¿verdad? A veces uno lo mira y parece que como si al Señor se le hubiera salido de las manos contar con ese error de Eva principalmente. Pero aquí nos da a entender el Señor que no, que aún desde la antigüedad Él ya había anunciado el porvenir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si la persona que se relaciona con el Señor no tiene en cuenta o no tenemos en cuenta que el Señor contigo, quieras o no, va a hacer lo que Él quiere, pues vas a estar en una batalla que te puede significar o pérdidas o demoras en el proceso que el Señor tiene con tu vida, ¿sí? Pasó con el pueblo de Israel. Hubo ciertos tropiezos en la vida de Abraham. Uno de ellos fue Ismael, o sea, este error justamente del que estamos hablando. Dependerá de la respuesta, digamos, después de que se cometa un error o después de que haya cierto titubeo con la fe de la persona, lo que suceda después. O sea, depende de que si tú, a pesar de tu error, de tu conflicto, sigues siguiendo la promesa del Señor, que Él pueda inclusive usar tu propio error para acomodar de alguna manera las cosas para su voluntad, o que esto no ocurra, que también puede suceder que la persona, aparte de cometer los errores propios de la persona, porque todos vamos a cometer errores y nos vamos a equivocar en la relación con el Señor, pues decida esa persona no seguir caminando, ¿sí? Si la persona decide seguir caminando, el Señor sacará avante su proyecto con de pronto estas demoras o estos procesos, más bien, procesos que el Señor tiene que hacer en nuestra vida para poder dar con ese objetivo que Él quiere tener, o sencillamente cambia de personajes, ¿sí? O sea, básicamente si una persona decide rechazar la propuesta de Dios y el plan de Dios, buscará otros. Generalmente esas otras personas son mejores que los anteriores, ¿sí? Eso es algo que se mira bastante, sobre todo en este contexto en el que uno dirige personas o administra ovejas.
el Señor siempre trae a alguien, ¿sí? Alguien que va a ocupar un lugar que alguien tenía, un lugar de privilegio o del plan de Dios, y cambiará de personas, pero siempre sacará su voluntad adelante. Depende de cada uno de nosotros si queremos estar en ese plan o no. Mire que la gente cambia de parecer fácilmente. Esto se ve en la iglesia y por eso lo que el apóstol Álvaro mencionaba, por eso se da esa rotación de gente, ¿sí? En la que, claro, unos no lo van logrando, van quedando atrás, pero hay un remanente, siempre habrá un remanente en la iglesia, desde los tiempos antiguos hasta hoy, que van a seguir caminando en pos del propósito del Señor. Habrá gente que logre llegar a ese objetivo, con tropiezos o sin tropiezos, pero lo importante es que se llegue, ¿sí?, al objetivo. Por supuesto que entre más cosas uno aprenda, entre más cosas se apliquen de estos principios de la palabra, pues más facilidades vamos a tener para el desarrollo de los planes del Señor. Pero así funciona la soberanía de Dios, así como este pasaje que acabamos de leer dice, ¿sí? Significa que Él tiene el control absoluto de todas las cosas, de todo lo que sucede, que nada lo toma por sorpresa, que nada de tu vida, de los acontecimientos humanos, van a poder frustrar la voluntad del Señor, ¿sí? Por eso las profecías de lo que está por venir van a suceder con los que puedan quedar, con los que puedan quedar amarrados a al cuerpo de Cristo, ¿sí? Eh, y se manifestará la voluntad del Señor en el tiempo, ¿sí? No en el tiempo terrenal, sino en el tiempo en general, o sea, el tiempo ya cuando muramos, el Señor venga, reine, todo eso se va a cumplir. Y los que creyeron van a confirmarlo y los que no creyeron van a confirmarlo también. Entonces, si nosotros tenemos fe, pues surgirá del corazón de la persona que tiene fe acercarse a esa voluntad del Señor. Surgirá de tu corazón pedirle al Señor que te haga parte del proyecto, ¿sí? Y todavía más profundo, que reconozcas la debilidad que tú tienes, o sea, reconozca que cada uno de nosotros es fácilmente reemplazable como para no, como para cuidar la propuesta de Dios hacia nosotros, ¿sí me hago entender? O sea, que tú tengas en tu corazón, por la fe que tienes, la convicción de que ojalá el Señor a ti no te deseche, de que te vas a esforzar en tu fe para que el Señor no te deseche, porque hay más gente que está esperando el lugar que tú tienes. Y a veces sin que ni siquiera esas personas lo sepan, pero el Señor maneja las cosas de esta manera. Sarai había recibido la promesa, al igual que Abraham, porque si bien el Señor le habló a Abraham, pues se entiende, y cuando Sarai escuchó detrás de la tienda donde ellos estaban, ella escucha que el asunto también es con ella, ¿sí? Por eso a ella también se le cambia el nombre, ¿sí? Si hubiera sido una cosa solo con Abraham, pues hubiese sido distinto. Mire que hasta aquí todavía eso del cambio de nombre no ocurría, ¿sí? Que Sarai se convierte en Sara y Abraham en Abraham. Eh, es por esa razón, por ese objetivo de Dios, por el cumplimiento. Entonces ella había recibido la promesa, pero las realidades pues chocaban, tal vez. Ella sentía que no tenía nada que ver lo que el Señor decía. Aparte de eso, usted sabe que uno tiene como idealizadas ciertas cosas, entonces ella veía el envejecimiento. Tal vez si habláramos con ella en ese momento diría, pero que yo voy a tener un hijo, van a pensar que soy la abuela, diría Sara. Y efectivamente, ¿sí? Pensarán que estoy criando un niño de otra mujer, porque el envejecimiento era real. Y usted sabe que el envejecimiento no solamente es el aspecto físico. De hecho, eso es como lo de menos. Lo importante del envejecimiento es que la persona no va a tener las condiciones que tenía antes, básicamente, en cuanto a la fuerza, al vigor. Entonces, ella es como que
sentía ese rechazo inclusive a la promesa por ver su condición, ¿sí? Eh, la espera y todo esto. Entonces, ella en la impaciencia interpreta que había una solución, que había una forma de hacer lógico lo que no era lógico, así como cada uno de nosotros batalla, ¿sí? Porque todos los que estamos aquí tenemos un proceso de fe. O sea, aquí nadie puede decir que va, mejor dicho, patinando suavemente por esta carrera. Uno tiene sus conflictos, tiene sus trabas, sus preguntas, sus cosas que no le agradan del todo, sus orgullos, ¿sí? Que a veces interrumpen tu proceso. Entonces la pregunta sería para cada uno, ¿tú qué haces cuando la soberanía del Señor se impone en tu vida y hay cosas que tú no puedes cambiar, situaciones y características de tu vida que el Señor eligió para ti, a pesar de que tú quisieras que fueran diferentes, ¿sí? Desde lo personal hasta tu contexto, porque eso ocurre. Por eso mire que la rebeldía en la humanidad se ha propagado a una manera tal que la gente no quiere ser lo que verdaderamente es, ¿sí? Entonces el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. Por ahí había una pareja que salía en redes sociales, que había un hombre que era transexual, se quiso hacer mujer, y la mujer que quería ser hombre, se unieron. Entonces luego el hombre de la relación, el que visiblemente era hombre, no se puede ni explicar prácticamente, el que a la vista era hombre, que por dentro era mujer, estaba embarazado. Entonces una cosa loquísima que parece chiste, pero es real, ¿sí? Porque la degradación del corazón y de la relación del hombre con Dios llega a esos extremos, ¿sí? Cuando el Señor a ti te da una promesa, tienes que jugar también con esa situación personal de tus deseos. Una vez el Señor a mí me dio una palabra y yo luego le pedí perdón al Señor, porque me dio una palabra que a mí no me gustaba escuchar. No les voy a contar qué, porque son asuntos privados, ¿sí? Pero, pero de esas cosas que el deseo de tu corazón es uno, y el Señor como que te manda a alguien así de la nada y te pone una palabra profética, y a mí me costó recibirla, sinceramente. O sea, yo dije, pero es que eso yo no es lo que yo quiero. Y discúlpame, Señor, pues si rechazo tu oferta, pero pues humanamente no es lo que yo quisiera, ¿sí? Y entonces pasan estas cosas. Cuando el Señor coloca en ti condiciones personales, desde mire, esto es tenaz porque va desde el aspecto físico hasta aspectos culturales inclusive. O sea, uno a veces, por eso hay un versículo que dice, ¿quién le puede añadir a su estatura un codo? O sea, por más que te esfuerces, tu característica es tu característica, que sí, que hay cosas para mejorar, sí, pero la genética se impone, ¿sí? ¿No? Es como la persona que está cambiada en su aspecto, pero cuando tienen los hijos sale la realidad, ¿sí? De lo que es. Entonces el hijo dirá, mamá, ¿yo por qué salí con esta nariz y tú la tienes tan perfecta? Dirá mi hijo, ¿sí? Ah, no, hijo, lo que pasa es que mi realidad es que cuando yo pues estaba más joven me hice esto porque bla, 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 ¿sí? Pero siempre se va a imponer tu condición, y por más que tú trates de embellecer y de acomodar, que se puede hasta cierto punto, tu situación va a salir, ¿sí? Lo intelectual también es un aspecto que a la gente le entre comillas, le roba muchísimo socialmente hablando, ¿sí? ¿Qué hace una persona? Yo el otro día pensaba en eso por alguien que me acordaba, que hablábamos con mi esposo. Uno dice, esta persona no consigue trabajo, no consigue trabajo. ¿Por qué? No es de aquí, para que nadie vaya a estar pensando. Eh, y entonces, hablando humanamente, justamente, decíamos, pero es que tiene una característica en su personalidad como que no la da, o sea, como que no le mete el perrenque, no sé, o cómo se llame, no tiene presencia, todas estas cosas. Y luego yo me quedé pensando en eso y, y meditando pues con esto, que es lo que lo ocupa a uno todo el tiempo, ¿sí? Yo decía, para estas personas que tienen esa condición menoscabada, unos más que otros,
¿qué les queda? O sea, esa persona le puede decir, Señor, pero tú me hiciste así. O sea, tú me hiciste de esta manera en que la gente cuando me ve no le inspiro ni el más mínimo respeto, dirá alguno. ¿Sí? Para esas personas está el poder de Dios justamente. O sea, para la persona que se siente así, es que, ¿qué queda? Queda el poder de Dios y su promesa para que se cumpla en tu vida a pesar de ti, a pesar de tu condición. Pero si tú en tu proceso de fe estás peleando con Dios por lo que te ha dado, comparándote con el otro, porque a este sí le dio y a mí no, porque la condición del otro tiene que ser mejor que la mía, que eso, mire, le pasa hasta los que nacen en cuna de oro, como dicen. Por eso hay un dicho que dice que el césped del vecino siempre será más verde, ¿sí? Porque pues lo estás viendo desde una perspectiva que tú no entiendes. Y realmente hay cosas que, hay, digamos, factores o privilegios con los que la gente nace y quién puede cambiar eso, ¿sí? Pero como tú te estás relacionando con el Señor, pues te toca aprenderte a relacionar y te toca aprender a ver a los mejores, aquellos con los que uno dice, hola, pero el Señor se ensañó con estas personas y les dio todo lo que yo quisiera tener, por lo menos que sea parejo, dice uno, ¿no? Que distribuya de una manera mejor. Que el que tiene mucho pelo está preocupado porque tiene mucho pelo y el que no tiene tanto pelo pues se está quedando calvo, quisiera un poquito de lo del otro, porque el Señor no dio por igual. Soberanía de Dios, ¿sí? Yo sé que estoy poniendo ejemplos que son irrelevantes, pero eso usted llévelo a su condición personal. Porque a ti el Señor te dio los padres que te dio, porque a ti te dio con las características personales que te dio, todo hace parte de la soberanía de Dios y cómo reaccionas tú con eso. Y aquí, en este punto, se va a desenmascarar mucho lo que cada uno tiene, ¿sí? O el estado de tu fe también. Y, y en esto hay que ser sinceros con nosotros mismos, porque la gente cuando tiene envidia, ¿sí? O cuando tiene algún conflicto interno, generalmente va a tener el argumento para decir por qué algo no le gusta o no le parece, ¿sí me hago entender? Pero el trasfondo de las cosas generalmente serán que acá está pasando algo, una inconformidad, ¿sí? El Señor a todos nos dio algo para que nos sintamos inconformes, créanme, créanme. Tal vez ustedes lo saben más que yo, ¿sí? Porque pues le estoy hablando a gente que tiene más experiencia de vida, ¿sí? Que usted a lo largo de su vida siempre ha tenido una inconformidad, que siempre ha visto algo que tiene otra persona que usted no puede tener, ¿sí? Y aunque la persona tenga mucho, siempre será inconforme, ¿sí me hago entender? Aunque haya nacido en una condición buena, no importa. ¿Sí? El punto aquí es que la soberanía de Dios no se va a mover por la impaciencia tuya, ¿sí? O sea, tus conflictos internos no van a mover ni un pelo la voluntad del Señor. Bajo ese orden de ideas, pues al ser humano, ¿qué le queda realmente? Hablándolo escuetamente y crudamente, aceptar y saber que no hay manera, o sea, que Él es Dios y que si Él lo decidió así, así es como nos toca relacionarnos con Él. Ahí, en ese agacharse, porque para eso toca humillarse delante del Señor, para aceptar la voluntad del Señor toca humillarse, ¿sí? Ahí empieza la relación verdaderamente con Dios. Cuando tú dejas de, mejor dicho, de forcejear unas realidades que tú no puedes cambiar, ¿sí? Por eso aquí Sarai dice algo clave, y es, Jehová me ha hecho estéril. Y hay una versión que dice, porque hasta ese momento, o sea, dando a entender todo el tiempo que había transcurrido, porque hasta ese tiempo, Sarai, es como decir, todo ese tiempo el Señor le cerró el vientre, se puede entender, ¿sí? Y lo iba a abrir cuando Él quería, cuando a Él literalmente, me perdona la expresión, le daba la gana, ¿sí? Y no había llanto, no había oración. Mire que hay cosas que uno las lleva delante del altar del Señor y que el Señor dice no,
porque no es el momento, sus razones tendrá, ¿sí? Hay otras cosas que el Señor la responde, pero hay asuntos que el Señor permite que ni aunque tú doble rodilla, ayunes, hagas guerra espiritual, hay cosas que no van a cambiar hasta que el Señor así lo quiera, ¿sí? Entonces Sarai reconoce la soberanía de Dios, pero no la acepta. Y entonces aquí el punto clave para que tú avances en tu proceso que el Señor te está permitiendo es aceptar, ¿sí? Aceptar la voluntad, porque tal vez la reconoces, dices, sí, es que Dios me hizo así, pero acéptalo, ¿sí? Y a veces a uno le toca aprender a amar eso que el Señor le ha dado. Y hasta a veces que uno no aprende a abrazar eso que el Señor le ha dado, no se avanza, ¿sí? Porque con tu corazón y con tu mente y con tus actos estás rechazando lo que el Señor permitió para ti. Y eso el Señor lo entiende como rechazo hacia su voluntad, ¿sí? A veces, ¿qué falta para que el Señor abra la bendición para la vida de la gente? Que tú aceptes la condición que el Señor te dio. Porque eso el Señor le habla de humildad, ¿sí? De que estás humillado. Y entonces, y si te humillas y aún así el Señor sigue sin mover un dedo con esa aflicción que tú tienes, toca seguir humillado, ¿sí? Porque es la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, aquí hablábamos la anterior predicación, justamente, entra el tema de la confianza en el Señor. Entonces, la confianza en el Señor es fácil cuando uno tiene expectativas, cuando uno tiene ánimo, cuando uno está lleno de fe y las circunstancias no son tan drásticas, ¿sí? Pero cuando las situaciones son un poquito eh, más peleadas o más costosas para el corazón de uno, para la realidad de uno, pues ahí hay que ejercer la confianza. Esa es la verdadera fe, ¿sí? Eso es la fe de la que habla la palabra, la fe genuina. Las otras personas, siempre, cuando usted diga, pero estuvo un tiempo y luego se apartó del Señor, eso es porque estaban con la confianza en otra cosa, con la confianza y la expectativa en qué era lo que Dios les iba a dar, en qué era lo que iban a sacar del Señor, ¿sí? Pero la verdadera fe perdura en el tiempo a pesar de las aflicciones que el Señor permita. Ahí está Job, ¿sí? Ahí está el mismo Abraham, el Señor lo hizo aguantar, lo hizo esperar, ¿sí? Y quienes han luchado y han confiado en su tiempo, en sus maneras, las personas que meten la mano ahí para acomodar las cosas, que a veces este acto es más visible o menos visible, pero a veces basta con un diálogo con alguien nomás para intentar mover ciertos factores, ¿verdad? O sea, que tú trates como de cambiar las cosas metiendo tú las manos, pues trae conflictos, o sea, ¿qué es lo que vemos aquí? El resultado es desorden, es una situación que complica las cosas, que va a traer problemáticas. Y aquí hay un factor bien importante. Generalmente las cosas que tú hagas, en las que has metido las manos a la fuerza, sin recurrir a la voluntad del Señor, sin tener en cuenta a Dios, estas cosas añadirán problema a tu vida, ¿sí? Por eso dice la palabra, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La riqueza o la bendición que se busca de otra manera añade tristeza con ella. Y bendición no solamente vamos a hablar de situaciones económicas, ¿sí? Este tema sí es muy subjetivo. La bendición para algunos será la salud, para otros será tener un hijo, para otros será no tenerlo, para otros será la economía, para otros será tener marido, tener esto, tener lo otro. O sea, eso es una amplitud de cosas. Pero si tú buscas la bendición metiendo tú las manos, va a añadir tristeza. Es como una ley, ¿sí? No es un castigo, no es que sea un castigo, sino que viene acompañado de. Pero la bendición del Señor no es así, ¿sí? Entonces, cuando tengamos ese conflicto por controlar las cosas, la gente que tiene hijos, yo me imagino, qué difícil debe ser
¿sí? Porque generalmente los padres quieren tener como el control, por amor, justamente, el control, pues hay que acordarse de esto, de la soberanía de Dios. Si el Señor te lo va a quitar, te lo va a quitar. Si el Señor te va a permitir que pierdas a tu pareja, a tu cónyuge, así, mejor dicho, uno cuide hasta, porque uno intenta, ¿no?, cerrar ciertas puertas, ¿no?, como huir de la tentación, etcétera. Pero si el Señor permite que eso llegue a tu vida, va a llegar. O sea, no es voluntad humana lo que va a suceder contigo, ¿sí? Entonces, en el entendimiento, la gente que tiene fe soltará el control, descansará un poco más en el Señor, ¿sí? Fluirá más en esa relación de confianza, que es lo que el Señor a nosotros nos pide, ¿sí? Aquí en la situación de Sara ocurrió de todo, o sea, ocurrió los celos entre ellas, entre Agar, porque claro, Agar estaba muy sumisa a su señora, pero cuando ya se vio con un poquito de ínfulas, que tenía alguito de Abraham dentro de ella, entonces ahí sí se le empezó a voltear las cosas, ¿sí? Y así es el ser humano. Basta con que situaciones cambien para que los que tú creías que eran leales a ti te den la vuelta. Esa es la condición humana, por la debilidad, por el pecado, por muchas cosas, ¿sí? Porque nadie puede amar como ama Cristo o como ama el Señor, el Padre, ¿sí? Entonces va a traer esa serie de conflictos. Y lo más grande que trajo el problema de Sarai, pues usted lo sabe, eh, Ismael, que hasta el sol de hoy la humanidad entera está lidiando con el problemita, ¿sí? Entonces, todas estas cosas pasan cuando forzamos. El Señor, con tu interés en Él o no, seguirá siendo Dios, seguirá teniendo el control y seguirá cumpliendo su voluntad. Por eso a la raza humana nos corresponde humillarnos, aceptar las condiciones, aceptar si el Señor no te ha dado algo, que tú lo aceptes, ¿sí? Ahora, lo que hablábamos al inicio, el plan del Señor o la promesa del Señor versus mis errores. ¿Qué pasa ahí? Tú y yo nos vamos a equivocar. O sea, todos los siervos del Señor en su camino han cometido error. El único que no ha cometido error es Jesucristo, ¿sí? David cometió error, Moisés cometió error, Abraham cometió error, todos. Y tú, pues por supuesto, vas a cometer los errores. Por eso, este entendimiento de la posición en la que está el Señor respecto a ti es trascendental, ¿sí? Porque es la que a ti te va a ubicar y a decir, hubo este problema, hubo este error, surgió esto de mi corazón, pero tú vuelves y te ubicas y sabes que delante del Señor no es con berrinches, no es con exigencias, te toca aceptar y volver a ponerte a disposición del Señor. Y lo que tú permitas, Señor, para mi vida, eso es lo que va a pasar, ¿sí? Esa es la única manera en que puedan confluir, no sé si esa palabra exista, fluir juntos tus errores y la voluntad del Señor, tus errores y la promesa de Dios, ¿sí? Que tú te mantengas ubicado, que tú te mantengas pequeño, reconociendo delante del Señor su soberanía, reconociendo que tú no tienes el control, que Dios sí tiene el control, reconociendo que las cosas que vives hacen parte de la voluntad del Señor para tu vida, te guste o no, ¿sí? Y que nada de eso vas a poder cambiar si no es por la voluntad del Señor. Que vale la pena buscar agradar al Señor. Que de nada te sirve andar haciendo lo que te da la gana, ¿sí? Que en algún punto creo que todos lo hemos hecho, ¿sí? Hemos elegido cosas, actos, personas a nuestra manera, ¿sí? Y tú vives tu vida, como siempre yo les intento transmitir. Tú te vas a tu casa y vives tu vida y vas a tener que enfrentarte a una serie de decisiones más o menos trascendentales en las cuales se verá cómo es tu percepción del Señor, ¿sí? Mire que este principio de la palabra organiza muchas cosas, inclusive anímicamente, o sea, porque uno forcejea con cosas que a uno no le gustan, ¿sí?
en la familia uno dice, no, pero ¿por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué me tengo que aguantar esto? Etcétera. Estoy hablando cosas en general, ¿sí? Pero conviene tramitar las cosas directamente con el Señor, ¿sí? Tú no vas a poder cambiar a nadie, ¿sí? Nadie lo ha logrado hasta el sol de hoy. Hay gente, especialmente las mujeres, que quieren cambiar al hombre, el hombre a las mujeres, ¿sí? No es que yo lo educo, dicen. Yo lo voy educando en el camino. Es falso. Las que están casadas lo saben, lo sabemos. O sea, eso no. Y si tú lo intentas hacer, va a ser una peleadera y una liriadera hasta el día que te mueras, que es cuando te zafas de tu compromiso. Entonces no vale ni siquiera eso la pena. Con los hijos lo mismo. O sea, los hijos van a hacer lo que ellos quieran hacer, por muy cristianos que sean, ¿sí? Por muy cristianos que seamos y por mucho que uno honre a los padres, seguimos siendo individuos y haremos lo que a nosotros nos parezca. Si estamos en la voluntad del Señor, pues bien por nuestros padres, y si no, los padres nada podrán hacer. Por ahí, no sé si ustedes han visto, seguramente sí, hay una persona siervo de Dios y sus hijos en una cosa totalmente diferente. Le preguntan, ¿usted qué opina o qué siente de que sus hijos no hayan seguido pues con el legado del cristianismo que usted les ha propuesto? Y él dice eso. Uno, pues la función de padre de uno llega hasta cierto punto, ¿sí? Y se van a los extremos opuestos. Personas que tenían un legado incluso de sangre para servir al Señor, se pierden. Así son las cosas. Entonces, si tú te liberas de esas, de esos controles que quieres tener, ¿sí? Del que hay un proverbio, ¿no? Que dice del que corre tras el viento, ¿sí? Si tú dejas de forcejear con esas cosas, tu experiencia de fe va a ser más cercana a lo que Dios espera que suceda contigo, ¿sí? Ahí es cuando el Señor puede impartirte la paz, puede suplir, inclusive te puede quitar todo, pero el Señor te da, ¿sí? Tú sabes que el que te bendice no es tu marido, ni tu jefe, ni nadie, que es el Señor, ¿sí? La vida con el Señor se vuelve así, más ligera, pero el requisito, por supuesto, es acordarse de que Él va a hacer lo que Él quiere, que Él es Dios y que nada le puedes pedir, ni exigir, ni refunfuñar al Señor. ¿Sí? Ante la soberanía del Señor, ¿qué hay que hacer? Únicamente confiar. Confiar, esperar, eh, no tomar decisiones apresuradas para el que tenga en sus manos la posibilidad de tomar alguna decisión. A veces la hay, a veces no. Rendir la voluntad al Señor. Y confiar en su palabra, confiar en que los tiempos del Señor van a ir viniendo cuando Él así lo decida, ¿sí? Por eso este verso, ¿no? A los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. La iglesia cree que ese versículo es para todo el mundo. Todos pensamos que ese versículo es para nosotros. No, esto pasó porque todo lo que el Señor, ¿qué? Porque, porque para los que aman a Dios, todo les ayuda bien. El problema es que en la iglesia no todo el mundo ama a Dios. Hay gente en la iglesia que está buscando otros aspectos de la vida natural, ¿sí? Entonces, claro, que te ayude bien o no, dependerá justamente de esto que estamos hablando, de que tú entiendas tu condición delante de Dios, que ames, aceptes su voluntad, que sepas que es detrás de Él, no detrás de la gente, no detrás de un siervo, no detrás de personas, no detrás de una posición, ni siquiera detrás de un servicio, porque a veces esto también se convierte en un problema, ¿sí? Sino que sepas con quién es la relación. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice ese versículo. Entonces, considero yo personalmente, en mi experiencia personal, en las cosas que a mí personalmente me toca eh,
¿cómo se dice? Como reflexionar, meditar, porque todos tenemos cosas en las que estamos ahí dando vueltas. Considero que hay muchas cosas que uno las tiene que bajar todavía más. O sea, que uno no puede estar ni con ínfulas, ni con expectativas, ni con nada humano, nada de la vanidad humana para la relación con el Señor. Es la manera en que vamos a llevar las cosas de manera más suave, más ligera, para que fluya. Ahí también fluirá más el poder del Señor. Vamos a orar.